Mi familia, con la que no he hablado en 10 años, se pone en contacto conmigo porque mi padre está a punto de fallecer, pero lo hacen porque quieren que sacrifique mi negocio para financiar la vida de mi hermana adorada. Hace 10 días, mi familia se contactó conmigo después de una década sin hablarme. Soy una mujer de 31 años, y a los 21, justo después de graduarme de la universidad, decidí cortar lazos con mi familia y alejarme de ellos. La historia que estoy a punto de compartir es un relato profundamente personal, una narrativa que ha marcado mi vida de una manera que pocas cosas lo han hecho. Es una historia de amor no correspondido, de esfuerzos ignorados y de una búsqueda constante de aprobación que nunca llegó. Es, en esencia, la historia de cómo me di cuenta de que no necesitaba la validación de quienes deberían haberme amado incondicionalmente. Es la historia de mi familia, de mi hermana gemela, y de cómo aprendí a vivir sin ellos. Tengo una hermana gemela, a quien llamaré Rebeca para proteger su privacidad. Ella es mayor que yo por 12 minutos. Un detalle que, aunque parece insignificante, ha tenido un peso enorme en nuestras vidas. Desde que tengo memoria, Rebeca ha sido la niña dorada de la familia. No sé por qué, pero mis padres siempre la prefirieron a ella. Siempre. Y no es que yo fuera una mala hija o una persona problemática. De hecho, siempre fui la mejor en casi todo. En los estudios, en los deportes, incluso en áreas en las que Rebeca supuestamente destacaba, como el arte. Pero nada de eso importaba. Para mis padres, Rebeca era perfecta, y yo solo era una sombra que intentaba, sin éxito, alcanzar su brillo. Recuerdo que, de niña, me esforzaba mucho por superarla en todo. No lo hacía por maldad o por envidia, sino porque pensaba que, tal vez, si demostraba que era mejor, mis padres me mirarían con el mismo orgullo con el que miraban a Rebeca. Pero no fue así. Cada vez que lograba algo, parecía que mis padres se molestaban. Para ellos, yo estaba intentando menospreciar a mi hermana, cuando en realidad solo quería que me quisieran tanto como a ella. Era un ciclo interminable de esfuerzo y decepción, y con el tiempo aprendí a vivir con la idea de que nunca sería suficiente para ellos. Rebeca, por su parte, siempre tuvo todo lo que quiso. Si quería tomar clases de ballet, mis padres la inscribían sin pensarlo 2 veces. Si quería un nuevo juego o un vestido, lo obtenía al instante. Mis padres estaban literalmente envueltos alrededor de su dedo. En cambio, cada vez que yo pedía algo, me decían que no fuera una niña mimada y consentida. Era como si mis necesidades fueran menos importantes, como si yo no mereciera la misma atención y cariño que ella recibía. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, las diferencias se hicieron aún más evidentes. Rebeca decidió tomarse un año libre, que terminó convirtiéndose en 3. Nunca llegó a ir a la universidad, y hasta el día de hoy no tiene un título. Yo, por otro lado, fui aceptada en una escuela de negocios respetable gracias a mis buenas calificaciones. Pero cuando necesité ayuda financiera para cubrir la matrícula, mis padres me dijeron que tendría que sacar un préstamo estudiantil y pagarlo yo misma. No creían que necesitaran patrocinarme, ni siquiera después de haber cumplido 18 años. Fue un golpe duro, pero lo acepté. Necesitaba su ayuda con los préstamos, así que no dije nada en ese momento. Simplemente seguí adelante, como siempre lo había hecho. Durante mi tiempo en la universidad, prácticamente no mantuve contacto con mis padres. Solo volvía a casa para las vacaciones. Y aún así, nuestras conversaciones eran superficiales. Me había distanciado emocionalmente de ellos para protegerme de más decepciones. Cuando estaba a punto de graduarme, los invité a mi ceremonia de graduación, pero nunca recibí respuesta. Intenté llamarlos, les envié correos electrónicos, incluso consideré visitarlos, pero no hubo respuesta. No fue hasta después de la ceremonia que supe por unos parientes que no habían podido asistir porque ese mismo día era el primer día de Rebeca en la escuela de arte. Sí, su primer día en un colegio comunitario, a solo media hora de nuestra casa, fue más importante que mi graduación. Ese día, algo dentro de mí se rompió. Finalmente entendí que mi existencia no les importaba. Preferían estar con Rebeca en un día que, en realidad, no tenía ninguna importancia comparado con lo que yo había logrado. Fue entonces cuando decidí que no necesitaba seguir fingiendo que tenía una familia. No necesitaba a personas que claramente no me valoraban, así que los bloqueé en todas partes. Corté todo contacto con ellos y con Rebeca, porque nuestra relación nunca fue buena. Ella siempre asumió que era mejor que yo, a pesar de todas las pruebas en su contra. Era arrogante y engreída, y nunca nos llevamos bien. No lamento haberla bloqueado. De hecho, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Hoy, estoy en un lugar mucho mejor en la vida. He logrado cosas que nunca imaginé, y lo he hecho sin el apoyo de mi familia. Aprendí que no necesito su aprobación para ser feliz. Aprendí que, a veces, la familia no es la que te da la vida, sino la que eliges tener a tu lado. Y aunque duele recordar todo lo que pasé, también me ha hecho más fuerte. Ahora sé que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. Después de aquel momento en el que me quedé completamente sola,
Sin el apoyo financiero de mis padres, supe que tenía que tomar las riendas de mi vida. No había otra opción. La deuda estudiantil pesaba sobre mis hombros como una losa, y aunque el camino no parecía fácil, estaba decidida a demostrarme a mí misma y al mundo que podía salir adelante sin depender de nadie. Así que sin pensarlo dos veces, acepté la primera oportunidad de trabajo que se cruzó en mi camino. No era el empleo soñado, pero era un comienzo, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Los primeros años fueron duros, no voy a mentir. Hubo noches en las que me quedaba despierta, preocupada por cómo iba a pagar las facturas o si algún día lograría salir de esa espiral de deudas. Pero no estaba completamente sola. Mis amigos, esos que conocí en la universidad y en la escuela, se convirtieron en mi red de apoyo. Estaban ahí para mí, animándome, escuchándome y, a veces, simplemente acompañándome en silencio. Fueron ellos quienes me recordaron que no tenía que cargar con todo yo sola, y que, aunque mi familia no estuviera presente, yo había construido mi propia tribu. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Me esforcé al máximo en mi trabajo. Aprendí todo lo que pude y me abrí paso en un mundo que al principio me parecía intimidante. Ahora, 5 años después, puedo decir con orgullo que estoy en un lugar mucho mejor, tanto financiera como emocionalmente. Trabajo en una empresa de productos veganos, un sector que nunca había considerado antes, pero que terminó fascinándome. Aunque no soy vegana, he desarrollado un profundo interés por este estilo de vida y su impacto en el medio ambiente y la salud. He dedicado los últimos años a estudiar a fondo este mercado, y cuanto más aprendo, más convencida estoy de que es un campo lleno de oportunidades. Hace unos meses, empecé a darle vueltas a una idea que no dejaba de crecer en mi mente, y si empezaba mi propio negocio. No era una decisión fácil. Claro, dejar un trabajo estable para emprender un camino incierto es algo que asusta a cualquiera, pero algo dentro de mí me decía que era el momento de arriesgarme. He estado hablando con algunas personas increíbles, personas que comparten mi visión y están dispuestas a unirse a mí en esta aventura. Juntos, hemos estado trazando un plan, desarrollar un modelo de negocio sólido, buscar inversores y, cuando todo esté listo, dar el salto. El plan es ambicioso, lo sé, pero también es emocionante. Imagino un futuro en el que pueda construir algo desde cero, algo que refleje mis valores y mi pasión por este estilo de vida. Y aunque sé que habrá obstáculos en el camino, también sé que estoy preparada para enfrentarlos. Después de todo, he superado cosas mucho más difíciles. Esta vez, no estoy sola. Tengo un equipo, una visión clara y, lo más importante, la determinación de hacer que esto funcione. Así que, mientras sigo planificando y trabajando en los detalles, me permito soñar con lo que podría ser. Un día, quizás no muy lejano, dejaré mi trabajo actual y me sumergiré de lleno en este nuevo proyecto. Será un salto al vacío, pero estoy lista para volar, porque al final del día, sé que no necesito a nadie más que a mí misma para triunfar. Y eso, queridos lectores, es lo que hace que todo valga la pena. La vida tiene una forma peculiar de sorprendernos, de sacudirnos, y de recordarnos que, sin importar cuánto intentemos alejarnos de nuestro pasado, siempre hay algo que nos arrastra de vuelta. Y así fue como, después de una década de silencio, de distancia, y de intentar construir una vida lejos de todo lo que alguna vez me lastimó, recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi familia, algo que pensé que ya no existía en mi vida. La noticia era grave. Mi padre estaba en su lecho de muerte. Después de 10 años sin hablar con ninguno de ellos, el mensaje fue directo y desgarrador. Tenía que ir a verlo. No lo pensé 2 veces. A pesar de todo el dolor, el resentimiento y las heridas que aún no habían sanado, supe que tenía que estar allí. Cuando me enteré de que mi padre había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 3 años, algo dentro de mí se quebró. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, no importaba cuánto me hubieran lastimado, él seguía siendo mi padre. Así que dejé todo atrás y regresé a casa. Pero, como suele suceder en estas situaciones, ya era demasiado tarde. Cuando llegué al hospital, mi padre estaba en una condición crítica. No había marcha atrás. Era evidente que sus días estaban contados. Mi madre me recibió con un abrazo que, aunque doloroso, me recordó que, en ese momento, lo único que importaba era él. Por un instante, olvidé todo el pasado. Olvidé las diferencias, las comparaciones, el favoritismo y el dolor. Solo quería que mi padre estuviera bien. Rebeca, mi hermana gemela, también estaba allí. Pero, como era de esperar, no hizo ningún esfuerzo por hablar conmigo. Se limitó a hacer una mueca y a sentarse en un rincón, ignorándome por completo. No me sorprendió. Después de todo, nuestra relación nunca fue buena. Ella siempre fue la favorita, la niña dorada, y yo, la sombra que intentaba, sin éxito, alcanzar su brillo. Así que no le di importancia. No estaba allí para ella. Estaba allí para mi padre. 2 días después, mi padre falleció. Todos sabíamos que no iba a durar mucho más.
así que mi madre y Rebeca ya habían hecho los arreglos para el funeral. Todo sucedió rápidamente, y pronto pude regresar a casa. Pero antes de que eso sucediera, algo ocurrió en el hospital que cambió todo. Algo que, hasta el día de hoy, me hace cuestionar si hice lo correcto. Fue durante el segundo día de mi visita. Rebeca se había ido a casa, exhausta, y solo estábamos mis padres y yo en la habitación del hospital. Comenzaron a hablar conmigo sobre mi trabajo. Al principio pensé que era una conversación inocente, algo para distraernos de la triste realidad que estábamos viviendo. Les conté que había estado trabajando en una empresa exitosa durante los últimos 2 años y que me iba bien. Me felicitaron, pero luego la conversación tomó un giro inesperado. Comenzaron a hablarme de Rebeca, de lo mal que le estaba yendo. Me contaron que había abandonado el colegio comunitario después de unos meses y que nunca había vuelto a intentarlo. No tenía un título universitario y sus calificaciones nunca habían sido buenas. No había hecho nada hasta los 25 años. Y cuando finalmente consiguió un trabajo, nunca duraba más de 3 o 4 meses. Siempre renunciaba, diciendo que el trabajo era demasiado y que no le pagaban lo suficiente. Mis padres intentaron explicarle que sus argumentos no tenían sentido, pero ella los ignoraba. Recientemente había dejado su último trabajo y llevaba 6 meses en casa sin hacer nada. Mis padres estaban preocupados, muy preocupados. Mi madre, que estaba a 1 año de jubilarse, no podía seguir manteniendo a una hija que, a estas alturas, debería ser independiente. Y entonces, en ese momento, mi padre me hizo una petición que nunca olvidaré. Me pidió que cuidara de Rebeca, que me hiciera cargo de ella después de que él se fuera. No sabía cómo responder. Por un lado, estaba mi padre, en su lecho de muerte, pidiéndome algo que, en ese momento, parecía ser su último deseo. Por otro lado, estaba Rebeca, alguien con quien nunca había tenido una buena relación. Alguien que siempre había sido la favorita, alguien que nunca había hecho ningún esfuerzo por acercarse a mí, y luego estaba yo, en medio de todo, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Intenté explicarles que estaba planeando comenzar mi propio negocio, que no era el momento adecuado para asumir esa responsabilidad, pero mi padre insistió. Me dijo que ya habían gastado mucho dinero en su atención médica y que quería que mi madre estuviera cómoda. Rebeca era su preocupación, y ahora esa preocupación recaía sobre mí. Me hizo prometer que pospondría mis planes de negocio hasta que Rebeca estuviera un poco más estable financieramente. Me hizo prometer que la cuidaría y la respaldaría hasta entonces. Y, aunque no quería hacerlo, aunque sabía que no era justo, terminé aceptando. No podía decirle que no a un hombre que estaba a punto de morir. No podía negarle su último deseo. Ahora, aquí estoy, atrapada en una situación que nunca quise, con una promesa que no sé cómo cumplir, con una hermana que nunca ha hecho ningún esfuerzo por ser independiente, y con un futuro que, de repente, parece mucho más incierto. No sé cuánto tiempo llevará, no sé cómo lo haré, pero sé que, por ahora, no tengo otra opción. Mi padre me dejó esta carga, y aunque no estoy feliz al respecto, tengo que intentar llevarla, porque, al final del día, es lo que él habría querido. Y por alguna razón, eso todavía importa. La situación en la que me encontraba era cada vez más complicada, y las revelaciones que mis padres me hicieron aquella noche en el hospital solo añadieron más capas a un problema que ya parecía insostenible. No solo me habían pedido que me hiciera cargo de Rebeca, sino que también me dieron detalles específicos sobre su vida personal, detalles que, francamente, no estaba preparada para escuchar. Resulta que Rebeca estaba en una relación con un chico llamado Jared, alguien que conocía de la escuela, y no era cualquier chico, era ese tipo de chico, el que siempre tenía una sonrisa en los labios, pero una lista interminable de historias turbias detrás de él. Rebeca y Jared llevaban 2 años hablando. Aunque la mayor parte de su relación había sido en línea, él trabajaba en otra ciudad, dentro del mismo estado, pero la distancia no parecía ser un problema para ellos. Bueno, al menos no para Rebeca. Jared, por su parte, tenía un trabajo estable, lo que significaba que podía visitarla si quisiera, pero no lo hacía. En cambio, habían optado por mantener una relación a distancia, algo que, desde mi punto de vista, solo abría la puerta a problemas. Y no cualquier tipo de problemas, sino los que ya conocía demasiado bien. Verás, Jared no era exactamente un desconocido para mí. Lo conocía de la escuela, y sabía exactamente qué tipo de persona era. Era el típico chico que coqueteaba con todas las chicas que se cruzaban en su camino. En la secundaria, había tenido varias novias, y más de una lo había pillado engañándolas. No era un secreto, todo el mundo lo sabía. Después de graduarnos, perdí el rastro de él, pero por lo que me contaron algunos amigos en común, su comportamiento no había cambiado mucho. De hecho, se había divorciado una vez, y adivinen por qué. Infidelidad. Sí, el mismo patrón de siempre. Cuando mis padres me contaron que Rebeca estaba involucrada con él, sentí un nudo en el estómago. No podía creerlo. ¿Realmente no se daban cuenta del tipo de persona que era Jared? Traté de explicárselo,
de advertirles sobre las posibles consecuencias de esa relación. Les dije que no era de fiar, que tenía un historial de engaños y que, en mi opinión, no era el tipo de hombre con el que Rebecca debería estar. Pero mis padres no querían escuchar. Para ellos, Jared era el chico perfecto. Habían visto a Rebecca feliz con él durante sus visitas a casa, y estaban convencidos de que estaban destinados a estar juntos. Incluso llegaron a decirme que creían que se casarían en el futuro. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio estaban dispuestos a ignorar todas las banderas rojas solo porque Rebecca parecía feliz? Y lo peor de todo es que esperaban que yo financiara todo esto. Sí, me pidieron que pagara los boletos de avión para que Rebecca fuera a visitar a Jared en las próximas semanas. Su razonamiento era que, después de la muerte de mi padre, Rebecca estaría emocionalmente débil y necesitaría a alguien a su lado. Como mi madre estaría ocupada con los trámites legales y yo tendría que regresar a mi trabajo, pensaron que Jared era la mejor opción. Incluso mencionaron que, en el futuro, yo tendría que costear su boda. Sí, su boda. Como si no tuviera suficientes problemas ya. Intenté razonar con ellos. Les dije que Jared no era de fiar, que su historial hablaba por sí solo y que Rebecca merecía a alguien mejor. Pero no hubo caso. Mis padres estaban convencidos de que Jared era el hombre perfecto para ella, y no había forma de hacerles cambiar de opinión. Al final me rendí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que no había manera de convencerlos. Así que, con el corazón apretado, accedí a pagar los boletos de avión, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Ahora, aquí estoy, atrapada en una situación que no elegí, financiando una relación que, en el fondo, sé que está destinada a fracasar. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada al respecto. Rebecca está enamorada. Mis padres están convencidos de que Jared es el indicado, y bueno, yo solo soy la hermana que tiene que pagar la cuenta. No sé cómo va a terminar todo esto, pero algo me dice que no va a ser bien. Y cuando eso suceda, sé que seré yo quien tenga que recoger los pedazos, porque al final del día, esa parece ser mi maldita responsabilidad. La vida tiene una forma peculiar de ponernos a prueba, de recordarnos que, sin importar cuánto intentemos alejarnos de nuestro pasado, siempre hay algo que nos arrastra de vuelta. Y así fue como, después de años de distancia y de intentar construir una vida lejos de todo lo que alguna vez me lastimó, me vi envuelta en una situación que nunca quise, pero que, de alguna manera, parecía inevitable. Todo comenzó con la muerte de mi padre, y la promesa que le hice en su lecho de muerte: cuidar de Rebecca, mi hermana gemela, la niña dorada de la familia. Pero, como pronto descubriría, cumplir esa promesa no sería tan sencillo como pensé. Después del funeral, decidí hablar con Rebecca. La aparté en un momento de calma y le dije que sabía sobre Jared, su novio. Intenté advertirle sobre las consecuencias de estar con alguien como él. Conocía a Jared desde hacía años, y su comportamiento de Casanova no era ningún secreto. Sabía que no era el tipo de hombre con el que Rebecca debería estar. Pero, al igual que mis padres, ella ignoró mis advertencias. Me dijo que Jared había cambiado, que estaban enamorados y que él nunca la engañaría ni la lastimaría. Agradeció mi preocupación, pero dejó claro que solo quería mi ayuda financiera, no un vínculo emocional. Sus palabras fueron frías y directas. No necesito que seas mi padre ni que intentes tener algún tipo de conexión conmigo. Solo necesito tu dinero. Esa conversación fue un golpe duro. Me hizo darme cuenta de que, para Rebecca, yo no era más que un recurso, alguien a quien acudir cuando las cosas se ponían difíciles. Así que decidí hacer exactamente lo que ella dijo: mantenerme emocionalmente distante. Mi padre solo me había pedido que la cuidara financieramente, no que me convirtiera en su confidente o su guía. Así que, después del funeral, regresé a mi vida y me enfoqué en mi trabajo. 2 días después, mi madre me pidió que reservara los boletos de avión para que Rebecca fuera a visitar a Jared. Lo hice, no porque estuviera de acuerdo, sino porque era un pequeño precio a pagar para demostrarle la realidad que se negaba a ver. Sin embargo, una semana después, recibí una visita inesperada. Era Rebecca, que había viajado en autobús desde la ciudad de Jared hasta la mía. Cuando abrí la puerta, estaba exhausta y llorando. No podía creer lo que estaba viendo. Rebecca, la niña dorada, la favorita de la familia, estaba en mi puerta, completamente destrozada. Me contó que había ido a sorprender a Jared, pero lo que encontró fue algo que nunca esperó. Él estaba con otra chica en su casa. Cuando lo confrontó, Jared le dijo que no eran exclusivos y que era libre de hacer lo que quisiera cuando ella no estaba. Rebecca, que había estado completamente comprometida con él durante 2 años, se sintió traicionada. La discusión escaló rápidamente y, en un momento de ira, Rebecca lo golpeó con su bolso de viaje. Una de las cadenas del bolso le abrió la ceja, y Jared comenzó a sangrar profusamente. Rebecca, asustada, huyó de la escena y tomó el primer autobús que pudo encontrar para venir a mi casa. Ahora, aquí estaba, pidiendo mi ayuda. Me dijo que estaba lista para aprender a ser independiente y arreglar su vida, y
que yo era la persona indicada para enseñarle. Incluso sugirió que podía ser mi socia en el negocio que estaba a punto de comenzar. Fue demasiado para procesar. Antes de aceptar algo, le pregunté si Jared había presentado cargos en su contra. Rebecca admitió que sí, que había tenido que pagar una multa enorme como compensación por lo que hizo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Le dije que no iba a ayudarla, que no quería involucrarme en sus problemas. Le recordé que había ignorado mis advertencias y que ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Le reservé un boleto de avión para que regresara a casa, pero dejé claro que, después de eso, estaría sola. Mi madre, por supuesto, no estuvo de acuerdo con mi decisión. Está enojada porque no fui más amable con Rebecca y no la tomé como socia en mi negocio. Cree que esta era mi oportunidad de ser útil, de cumplir la promesa que le hice a mi padre, pero yo no lo veo así. No creo que haya sido egoísta. De hecho, creo que fui bastante servicial al reservarle los boletos de avión para que pudiera regresar a casa. Pero no voy a limpiar el lío que ella misma creó. No voy a permitir que su irresponsabilidad afecte mi vida y mis planes. Ahora, mi madre no deja de recordarme la promesa que le hice a mi padre. Me llama y me envía mensajes constantemente, diciéndome que no la estoy cumpliendo de la manera que ella esperaba. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que cumplí mi promesa al ayudar a Rebecca financieramente. Pero no voy a permitir que su caos afecte mi vida. No voy a ser la responsable de arreglar sus errores, especialmente cuando ella ignoró todas mis advertencias. Así que, aquí estoy, atrapada entre la promesa que le hice a mi padre y la realidad de que Rebecca nunca va a cambiar. No sé cómo va a terminar todo esto, pero sé que no voy a permitir que su irresponsabilidad arruine mi vida. Tengo un negocio que construir, un futuro que planificar, y no voy a dejar que nada ni nadie se interponga en mi camino, porque, al final del día, mi felicidad y mi éxito dependen de mí, no de los errores de los demás. Actualización 1. Hola a todos. Han pasado 3 días desde que mi hermana Rebecca apareció en mi puerta, llorando y pidiendo ayuda, y desde que decidí rechazarla. Desde entonces mi madre no ha dejado de intentar comunicarse conmigo, pero finalmente decidí bloquearla. La verdad es que ya no puedo soportar más su insistencia. No les debo nada a ellos, ni a nadie. Sí, hice una promesa a mi padre en su lecho de muerte, pero ahora veo claramente que esa promesa fue el resultado de la manipulación y la presión. No era algo que yo realmente quisiera hacer, y creo que eso quedó bastante claro en mi última publicación. Incluso muchos de ustedes en los comentarios señalaron lo manipulador que fue que mis padres me contactaran solo cuando mi padre estaba a punto de morir, como si su única preocupación fuera asegurarse de que yo cuidaría de Rebecca después de que él se fuera. Fue doloroso ver a mi padre en ese estado, pero no puedo evitar sentir que todo fue una estrategia para asegurarse de que la niña dorada de la familia estuviera protegida. Siempre fue así. Rebecca era su prioridad, y yo solo era una opción secundaria. Nunca me importé lo suficiente para ellos. Y eso duele. Aunque no tuve una buena relación con ninguno de ellos en los últimos 10 años, ver a mi padre morir me hizo sentir una mezcla de decepción y desilusión. Fue un error mío creer que las cosas podrían cambiar, que tal vez, en sus últimos momentos, mi familia podría preocuparse por algo más que no fuera Rebecca. Pero eso nunca iba a pasar. Así que, a partir de ahora, voy a enfocarme en lo que realmente importa: mi vida, mi futuro y mi negocio. Ya perdí el enfoque una vez y no fue bueno para mí. No voy a permitir que eso vuelva a suceder. Nadie va a detenerme. Actualización 2. Hola de nuevo. Hoy recibí un mensaje de Rebecca. Supongo que me olvidé de bloquearla. En su mensaje me dijo que había logrado pagar la multa que le impusieron por lo de Jared y que ya no necesitaba mi ayuda. También mencionó que mi madre está realmente decepcionada conmigo y que no quiere volver a verme. Bueno, supongo que eso está bien. Yo tampoco quiero volver a verlos. La verdad es que siempre me quisieron por mi dinero, no por quien soy como persona. Nunca me trataron como a una hija, sino como a un recurso al que acudir cuando las cosas se ponían difíciles. Y no voy a permitir que eso continúe. Después de leer su mensaje, ni siquiera me molesté en responder. Simplemente la bloqueé. Ya terminé con todo esto. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado un par de meses desde la última vez que escribí, y quería compartir una breve actualización sobre cómo va mi proyecto empresarial. El modelo de negocio está casi completo, y he recibido muchos comentarios positivos de los inversores a los que me he acercado. Estoy planeando renunciar a mi trabajo actual en los próximos días, porque me siento lista para comenzar este nuevo capítulo de mi vida. En cuanto a mi familia, mantengo el contacto cero con ellos, y sinceramente, las cosas nunca han sido mejores para mí. Cortar lazos con ellos fue, sin duda, la mejor decisión que pude haber tomado. Este negocio se ha convertido en mi nuevo enfoque, en mi nueva familia. Estoy emocionada por lo que viene y no voy a permitir que nada ni nadie me distraiga de mis metas. Actualización 4. Hola a todos. Después de poco más de un año desde la última vez que escribí, tengo una novedad que seguramente será interesante para ustedes.
Anteayer recibí una llamada de la madre de mi mamá, mi abuela. Decidí contestar porque, a diferencia de mi madre y Rebeca, no tengo ningún problema con ella. De hecho, es una de las pocas personas de mi familia con las que mantengo contacto de vez en cuando. Mi abuela me contó que mi madre había sufrido un accidente en casa. Al parecer, resbaló por las escaleras y se golpeó bastante fuerte. Por suerte, no cayó desde muy alto, pero aún así se quebró la muñeca al intentar detener la caída y también se golpeó la cadera. Mi abuela me dijo que mi madre había preguntado por mí y que esperaba que yo fuera a visitarla al hospital. Según ella, Rebeca se mudó a otra ciudad con un nuevo chico y no puede ir a ayudar porque está muy ocupada con su trabajo y su vida. Mi abuela también mencionó que ella no podía ir a ayudar porque vive en otro estado y no tiene el dinero para comprar un boleto de avión. Así que, básicamente, esperaban que yo fuera la que se hiciera cargo de todo. De las facturas del hospital, de las cosas de la casa, de cuidar a mi madre. Pero les dije que no. En primer lugar, mi madre nunca fue una buena madre para mí. Solo me llama cuando hay una emergencia y espera que yo limpie los platos sucios de Rebeca. Ahora, cuando ella necesita ayuda, Rebeca no está disponible. Y de alguna manera soy yo la que tiene que hacerse cargo. No, gracias. En segundo lugar, estoy trabajando en mi nuevo negocio, que está en sus primeras etapas y requiere toda mi atención. No voy a sacrificar mi futuro por alguien que nunca estuvo allí para mí. Le agradecí a mi abuela por llamarme, pero también le dije que no era necesario que lo hiciera en el futuro, porque no estoy interesada en saber sobre esa parte de mi familia. Le dije que era libre de contarle todo esto a mi madre o no, y que podía llamarme si quería hablar de cualquier otra cosa. Nos despedimos y colgué. Aunque ella intentó convencerme de cambiar de opinión, al final, entendió que mi decisión era firme. No sé si a mi madre le dieron el alta o qué sucedió después. Tampoco me interesa saberlo. Para mí, ese capítulo de mi vida está cerrado. Reflexión final. Cada vez que pienso en todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que cortar lazos con mi familia fue la mejor decisión que pude haber tomado. No voy a permitir que su toxicidad y sus expectativas irracionales afecten mi vida. Tengo un negocio que construir, un futuro que planificar, y no voy a dejar que nada ni nadie se interponga en mi camino. Mi familia biológica puede que no esté ahí para mí, pero he construido mi propia red de apoyo con amigos y colegas que realmente me valoran, y eso es más que suficiente. Así que, aquí estoy, lista para lo que venga. Con el corazón ligero y la mente enfocada, sigo adelante, porque al final del día, mi felicidad y mi éxito dependen de mí, no de los errores de los demás. Gracias a todos por seguir mi historia. Les mantendré informados sobre cómo va mi negocio. Hasta la próxima.